capítulo 8 de los Hechos. Predicación del Evangelio en Samaria. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Vayan leyendo y vayan poniéndole atención al tema, ¿oyeron? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Con sus 12, ¿verdad? Pero cuando 12. oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ustedes leyeron el 15, ¿verdad? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Siéntense, mis hermanos. Gloria al Señor. El tema que vamos a ver esta mañana lo he titulado El Evangelio completo. Amén. Completo. Porque hay muchos que predican el Evangelio incompleto, fallo, una parte. Amén. Bueno, Samaria fue la capital de una región de Israel que también se llamaba Samaria. En Israel había una región, cuando conquistaron la tierra y se dividieron las tierras, una parte de esas, como decir aquí, como un estado, como un departamento, se llamaba Samaria. Y la capital de ese estado o departamento se llamaba también Samaria, era una ciudad, Samaria. Esa ciudad fue capital del reino de Israel cuando el país se dividió en dos reinos, bajo el gobierno de Roboán, hijo de Salomón. Yo creo que la gente que estudia bastante la Biblia y los mayores de la iglesia saben esto, que en una época Israel fue un solo país, pero por algún desacierto del gobernante Roboán, hijo de Salomón, el país se dividió en dos reinos, ¿verdad? Entonces, el que estaba al norte lo llamaron Reino de Israel, con las 10 tribus, y el que quedó hacia el sur se llamó el Reino de Judá, con Jerusalén por capital. Entonces, habían dos capitales, Jerusalén, capital de Judá, y Samaria, capital de Israel, o del norte. Lo que antes todo era Israel, ahora se divide en dos. Y Samaria quedó siendo capital de Israel, al dividirse el país en dos reinos. Bueno, ahora, hablando de los samaritanos, quiero que nos ubiquemos. Hablando de los samaritanos, eran una mezcla de judíos con gentiles. Por eso no se las iban bien con los judíos. Ustedes recuerdan la discusión que tuvo el Señor con la samaritana, ¿cierto? Y ella le reclamó, era un problema racial, porque esa gente cuando se dividió, que salió el reino de Israel aparte o del norte, esa gente o esas tierras de allá, de Israel, el rey de Asiria en una ocasión vino y se llevó a los israelitas cautivos a las tierras de ellos, y de allá trajeron invasores, colonos, gente de por allá de Asiria, idólatras, gentiles, y los pusieron a vivir en la tierra que antes era de Israel. O sea, se llevó el pueblo de Israel y trajo los gentiles a vivir allí. Esa gente que trajo el rey de Asiria para que poblaran o colonizaran a Samaria eran gentes idólatras que adoraban sus ídolos por allá, en la tierra de ellos. Entonces esa gente se mezcló
con los pocos israelitas que habían quedado del cautiverio por ahí en la tierra y se formó una mezcla, una mezcolanza. Eso eran los que se llamaban en el tiempo de Jesús los samaritanos. Yo creo que las mezclas son más malas que la misma raza, ¿no? Las mezclas. ¿Qué dice, hermano Toño? Cuando un cachaco se casa con una india dicen, uy, qué mezcla, la bomba. Entonces esta gente se habían casado y emparentado con los israelitas ahí, ahora los colonos. Se formó el pueblo de los samaritanos. Esa era la gente que Jesús entrevistó en el pozo de Samaria. Por eso era que la samaritana odiaba y le dijo al Señor, ¿tú no sabes que los samaritanos y judíos no se tratan entre sí? Esa era Samaria. Y esa está dentro de la misma tierra que antes era Israel todo. Dice usted para que vea cómo las cosas van evolucionando y cambiando. Bueno, dejémoslo así. A esa ciudad de Samaria fue que huyó Felipe a causa de la persecución que hubo en Jerusalén después de la muerte de Esteban. Y allí desarrolló su predicación. Felipe, porque como leímos ahí, acuérdense del pasaje que leímos. Felipe fue el que fue a Samaria, que era un pueblo gentil, aunque antes había sido de Israel. Felipe fue a Samaria con motivo de una persecución que hubo en Jerusalén después que mataron a Esteban. Los hermanos les tocó salir, vea, abrir la vela. Y Felipe salió corriendo y llegó a Samaria. Y claro, donde quiera que llegaban iban predicando el evangelio. Eso lo permitió Dios porque era que los creyentes en el principio no querían salir de Jerusalén, todos sabrosos comiéndose lo que los demás trabajaban. Entonces vino una persecución terrible y les tocó salir corriendo para que el evangelio se predicara donde quiera llegaban. Amén, eso era de Dios, dice usted. Felipe llegó a Samaria. Amén. Y allí desarrolló su predicación, pero hay un pero, escuche. Pero le faltaba un ingrediente importante para poder nutrir bien la iglesia que estaba formando, la iglesia nueva. 8.1, ¿tienen la Biblia abierta? No me van a dejar solo. 8.1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Dense cuenta que el capítulo 7, el que está ahí seguido, o seguido no, anterior, el anterior, habla de la muerte de Esteban. Eso fue enseguida. El 7 habla de la muerte de Esteban. Y Saulo consentía en su muerte, dice el 8.1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Oyeron? Y todos fueron, digan, ¿a dónde? Por las tierras de Judea y de Samaria, huyendo. Salvo los apóstoles, los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Amén. Entonces dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Digan gloria a Dios. Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Aleluya. Amén. Ubiquémonos bien en la historia y en el contexto, en el texto y en el contexto, para poder entendernos en esta mañana. Amén. Si usted se ubica bien, va a entender el mensaje. Aleluya. Vamos a hablar del evangelio completo. Entonces, cuando Felipe predicó y la gente le oía y la ciudad estaba muy contenta, pero a su predicación le faltaba un ingrediente muy importante para que fuera nutrida completamente la nueva iglesia que estaba formando en Samaria. Hablando de ingredientes nutritivos, sabemos que la alimentación debe contener los elementos necesarios para una buena nutrición. Amén. Se ha comprobado que las comidas rápidas o comidas chatarra, como se le llaman, son muy nocivas para la salud. Y hoy se habla mucho de la alimentación, que debe ser balanceada, que debe ser seleccionada, que debe ser con mucho cuidado para que haya una nutrición saludable, porque a raíz de eso proliferan las enfermedades.
La mala alimentación indigesta, ¿cierto? Cada rato vimos por la televisión, por las noticias, que en el colegio tal comieron pollo y 20 o 30 niños se intoxicaron y mucha gente con daño. Hoy se habla por todas partes de la gastritis, del colon. Esa es una enfermedad que está haciendo daño grandemente y se sabe que es por la alimentación, ¿verdad? Y cáncer de estómago y bueno, tantas cosas que hay en relación con esto, la alimentación. ¿Por qué? Porque una buena alimentación es muy importante para la buena salud. Pero hoy está de moda la comida rápida. ¿Cuál es la comida rápida? Díganme a ver. Ayúdenme. Digan. Y eso es lo que le gusta a la gente. Pero ¿saben cómo la llaman por ahí en el algor popular? Chatarra. La mala alimentación indigesta, que sí que le hace daño, le puede dar cualquier indigestión estomacal y eso es terrible. O también la mala alimentación produce obesidad, que es lo que continuamente sabemos. La mala alimentación también puede producir obesidad, que es uno de los males del presente siglo. El hermano Eliseo dice que en los Estados Unidos hay una epidemia de obesidad que los niños parecen barrilitos con patas. ¿Se acuerdan? Y yo estaba mirando en la televisión estos días, ahorita, hablando de la obesidad, que hablaron de Europa y hablaron de todos esos países por allá, y Estados Unidos quedó como en el segundo o tercer puesto. Hay otros peor todavía. Obesa, la gente obesa. Póngale cuidado. La buena alimentación es muy saludable, es nutritiva y previene de muchas enfermedades. Si hubiera una buena alimentación, la nutrición sería mejor y se evitarían muchísimas enfermedades. Gloria al Señor. Ahora, hablando de la alimentación, así es, hermano, exactamente el Evangelio completo. Contiene todos los elementos necesarios para la nutrición espiritual, incluyendo la fe para recibir el Espíritu Santo. Porque una alimentación que le faltan nutrientes, que le faltan los elementos necesarios, lo que le hace daño. Amén. Gloria al Señor. Y hablando del alimento espiritual, que es el Evangelio completo, contiene todos los nutrientes, todos los elementos necesarios para la nutrición espiritual de la iglesia, incluyendo la fe. Es uno de esos nutrientes que sirven para que el creyente reciba el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hay niños que uno los ve robustos y crecidos, pero son tiernos. Ese crecimiento no es natural. Lo que están es obesos, grandes, y aparentan ser mayores. Así son también los pollos purina. Se les acelera el crecimiento y en poco tiempo se les ve grandes, pero el crecimiento no ha sido normal. Ustedes lo saben bien. Que ya uno come pollo purina porque en estas ciudades no hay más nada que comer. Pero no le provoca a uno comerse eso, un huevo purina. Blanco, parece una yuca rallada. ¿Cierto? Ese crecimiento no es normal. Igual hay hoy una gama de predicadores que se les ve por todas partes, predicando. Se les ve crecidos, grandes, pero lo que tienen es solo oratoria. Tienen mensajes fabulosos, efervescentes, espumosos y voluptuosos, pero muchas veces son dañinos. Mensajes dañinos, como las comidas chatarra, que no contienen los nutrientes necesarios para que los creyentes crezcan sanos en la fe, sino todo lo contrario. Mensajes que lo que hacen es rebeldizar a la gente.
Hoy hay mucha religión, pero hay mucha gente rebelde, contraria, que están peor que los mundanos, porque los mundanos algún día entienden y se arrepienten. Pero hay gente, hermano, que ya está, es como, ayúdenme a decir algo, ¿me entienden lo que yo sé que me entienden? Ya esa gente está como maleada, resabiada. Ni son trinitarios, ni son pentecostales, ni son nada. Brujos. ¿Por qué? Porque se alimentan de comida chatarra, de mensajes dañinos. Pero aquí esta mañana está el evangelio completo. Alimento suculento. Alimento nutritivo. Que es la palabra pura. Que es la palabra legítima. La palabra no adulterada. Pablo habla de la leche no adulterada. Cuando yo digo la leche no adulterada, estoy diciendo que hay adulterada. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Quiere decir que hay leche adulterada. Y hay que tener cuidado. ¿Usted sabe lo que le pasa a un individuo que se toma una bolsa de leche agria? Hay mensajes agrios. ¡Ojo! Y voy a seguir predicando esto, aunque a algunos no les guste. Aleluya. Aleluya. Porque yo creo que el Señor tiene buen alimento para su iglesia. Aleluya. Entonces, esa gran gama de predicadores que se tocan el pecho y que la gente ingenuas, ignorantes, siguen por montones, porque no disciernen, porque no entienden. Es por eso que los puestos de comida rápida viven llenos. Porque la gente busca que sea sabrosa, no importa que no sirva. Pero aquí hay gente con entendimiento, que no estamos buscando cuestiones de sensaciones, sino que estamos buscando algo que nutra nuestra vida, que nos dé salud. Salud espiritual. Demos gloria al Señor. Hay verdades fallas que se dicen a medias. ¿Sabe eso que hay verdades a medias? ¿Sí? Que no es toda verdad. O sea, medias verdades, diciéndolo de otro modo. Asimismo hay predicadores famosos, con predicaciones muy bonitas, pero no son completas. No quieren hablarle a la gente del arrepentimiento, porque esa palabra parece fea. Más bien le habla de milagros, de sanidades y de resurrecciones de muertos. Y no se le dice a la gente que se arrepientan para que Jesucristo los salve. Demos gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Son mensajes que no tienen los nutrientes completos, necesarios. Usted ve que los empaques de alimentos tienen una lista por fuera, ¿verdad? Que dice lo que contiene. Vitamina B, vitamina C, vitamina no sé qué, hierro, calcio, fibra. Bueno, ahí está una tabla nutricional para que la gente la vea y sepa lo que contiene ese envase. Amén. Pero dígame cuál es la tabla nutricional de una salchipapa. Póngasela. Hágale una tablita. Con hamburguesa, con mayonesa. Esa es, como dijo alguien, la vitamina Che. ¿Saben cuál es la vitamina Che? Chorizo, chivo, chicharrón, chicha, chinchurria. Y ahí vaya. Vitamina Che. Chatarra. Pero el Señor tiene alimento nutritivo. En la despensa del Señor, ahí hay abastecimiento. Demos gloria a Dios, hermanos. Bendito sea su nombre. Aleluya, esos predicadores halagadores y hermanos ingenuos que se dejan arrastrar
que no predican a la gente el arrepentimiento. Todo pecador, para que se salve, para que Dios lo perdone, debe arrepentirse. Debe llegar a la cruz del Calvario llorando. Pero la gente llega a las iglesias hoy es con el interés de que lo sane, de que le resucite al hijo. Así que viene la gente a las iglesias hoy a buscar que Dios le dé, le bendiga. Entonces lo aprovechan la gente de enlace que le dicen que Dios le va a dar carro, le va a dar casa, le va a dar esto. Y claro que sí, como eso es lo que anda buscando. Pero yo llegué al evangelio, hermano Elvis, fui a buscar la salvación de mi alma. A mí nadie me brindó nada. A mí nadie me ofreció nada, ni yo pedí nada. Yo entendí el evangelio cuando leí la Biblia. Cuando leí la Biblia. Y yo llegué a la iglesia, fue llorando. Yo estoy aquí por la salvación de mi alma. No porque la iglesia me mantenga. No porque los evangélicos me den diezmo. Yo estoy aquí por la salvación de mi alma. Dios lo sabe. Dios sabe lo que yo estoy diciendo esta mañana. Demos gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Demos gloria a Él. No, hoy no se le quiere predicar a la gente el arrepentimiento porque los lastimamos, los ofendemos. Tampoco le dicen a las almas que vengan para que el Señor los reciba. No, así no se predica hoy. Sino que ellos le dicen a la gente es que vengan a recibir al Señor. Pobrecito, el Señor necesita que lo reciban. No hay quien reciba al Señor, pobrecito. Y no es así, hermano Augusto. La persona debe venir para que el Señor lo reciba. A ver si el Señor lo recibe. No es a ver si yo recibo al Señor. Es a ver si el Señor me recibe a mí. Me acepta. Que Él tenga misericordia y me reciba. Tú, amigo que estás aquí esta mañana, necesitas que el Señor te reciba en sus brazos. Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Entonces, en razón de ese tipo de predicaciones chatarras, se necesita entonces, con urgencia, predicar la doctrina completa, la doctrina apostólica. ¿Cuál es esa? Esa que dice que el Señor salva, sana y bautiza con el Espíritu Santo. Esa es. Amén. Hay una doctrina que es la legítima. Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Aleluya. Él bautiza con el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Por eso, hermanos y amigos, nosotros predicamos el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Así como lo predicaron los apóstoles con Felipe en la ciudad de Samaria, que ya lo leímos. Este es el verdadero evangelio. Este es el evangelio completo, lo he llamado yo así. El mensaje que nutre y da vida sana a la iglesia, le da vida sana. Amén. Que la iglesia tenga vida sana. Porque hay gente que están vivos, pero están peor que si se murieran. Sí, no pueden ni caminar. Y una vida así no paga. Una vida enfermiza, una vida arruinada, una vida triste, sin nada. ¿Así para qué vida, hermano Edwin? ¿Así para qué vida? El Señor le da vida a la iglesia, pero vida útil, vida sana. Demos gloria al Señor, vida sana. Aleluya, aleluya. Para que la iglesia tenga vida sana. Por eso predicamos el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Así como lo predicaron los apóstoles y Felipe en la ciudad de Samaria. Este es el evangelio completo. Este es el mensaje que nutre y da vida sana a la iglesia. Amén. La enseñanza de la doctrina apostólica completa produce gozo, produce fe y prepara a los hermanos para que reciban la promesa del Espíritu Santo. Hablando, díganlo, hablando. Ese es el ingrediente indispensable en la vida de todo cristiano, que reciba el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Amén. Predicamos el evangelio completo, el evangelio bíblico, el que contiene los nutrientes necesarios para el buen crecimiento espiritual de la iglesia. Se levante la iglesia sana. Bendito sea el Señor.
Bendito sea el Señor. Felipe predicaba en Samaria y hacía grandes milagros. Y en razón de esos milagros y prodigios, había un gran avivamiento en esa ciudad. Hermano, yo estaba meditando este pasaje, leyéndolo bien. Dice que había un avivamiento. Y había en esa ciudad un movimiento grande. Pero dice usted que con todo eso, no recibían el Espíritu Santo. Tenga la Biblia en mano. Tenga la Biblia en la mano que vamos a leer. Oiga bien, ahí en el capítulo 8 de Hechos, los versos 6 y 8, 6 al 8. Yo los voy a leer, ustedes lo van a masticar. ¿Me ayudan? ¿Me acompañan? Amén. Voy a leer desde el 5 al 8. ¿Lo tienen? Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Oyeron? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Lea bien eso. Amén. Mire lo que pasó en Samaria. Felipe llegó con todas y hacía señales y milagros. Paralíticos, cojos, enfermos eran sanados y les predicaba a Cristo. Y dice, y había gran gozo. Yo digo, hermano, en Samaria, con esa predicación tan poderosa, había un avivamiento en toda la ciudad. Un avivamiento. ¿Cómo sería que la gente dejaron de oír al brujo de turno, al que ellos creían ahí, y comenzaron a oír a Felipe? Dice que todos le oían con agrado y había gran gozo en aquella ciudad. Qué cosa preciosa, ¿verdad? Preciosa. Había gran gozo en aquella ciudad. Pero oiga bien esta reflexión. Aún con todo ese avivamiento que había ya en Samaria por la predicación de Felipe, con todo eso le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Los hermanos no recibían el Espíritu Santo. Yo estudiando este pasaje me quedé perplejo. Hermano, ¿cómo es posible que habiendo un avivamiento, un movimiento tan extraordinario en Samaria, cojos sanados, locos, cuerdos, endemoniados sanos y todo eso, hermano, y no recibían la promesa? Me quedé pensando, ¿y qué se queda para nosotros? No recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué no recibían el Espíritu Santo con tanto movimiento? ¿Ah? Entonces tuvo que ir Pedro con Juan de Jerusalén para completar el mensaje que predicaba Felipe y para que recibieran el Espíritu Santo. Esto que sucedió allá contradice a los que predican que desde que creíste recibiste. ¿Tienen la Biblia abierta ahí? Vamos a leer los versos 14 al 17. Los voy a leer y van mirando. ¿Están listos? Bueno, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan a verificar, a supervisar la obra en Samaria, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pónganle cuidado a eso. Esto es bueno porque esto edifica, esto da entendimiento. Y dice el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Demos gloria al Señor. Tuvo que ir Pedro con Juan para completar el mensaje que predicaba Felipe y para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cómo les parece eso? Pero si había sanidades y había milagros y los demonios corrían y la gente se amontonaba a oír a Felipe y ahí había un avivamiento tremendo y había gran gozo en aquella ciudad, pero no recibían el Espíritu Santo. Hermano, ¿qué piensan ustedes de eso? Porque a mí me puso muy pensativo cuando puse a examinar este pasaje. Me puso muy pensativo. En un movimiento eso tan grande era para que hubieran recibido toda esa gente.
¿Por qué no recibieron, hermano Genaro? ¿Por qué no recibía esa gente tan contenta que estaban? Apenas eran bautizados en el nombre de Jesús y no hayan recibido. Tuvieron que ir Pedro y Juan a llevar el completo. Porque seguramente, aunque todo estaba bonito, Felipe estaba predicando una parte de la verdad. Le faltaba una parte. No era que su mensaje era malo, era que no era completo. No estaba completo, no era malo. Porque Felipe estaba predicando, pero le faltaba un poquito. Le faltaba un ingrediente. Le faltaba. Usted es un buen hermano, un buen cristiano, una buena cristiana. Diezma, ofrenda, ayuna, viene a los cultos, pero le falta un poquito. ¿Qué le falta? Digan. ¿Qué le falta? No se me vayan a dormir, no me parece que vinimos a dormir. Vinimos al culto y vinimos a oír la palabra y a tratar de entenderla, a ver si uno puede entender lo que hasta ahora no había entendido. Porque Dios nos puede revelar, porque Él envía revelación por su palabra. Amén. Entonces, ¿tú estás completo o te falta un poquito? Quizá la verdad que predicaba Felipe no era completa, aunque lo que predicaba no sería malo. Pero tuvo que ir una comisión de Jerusalén para llevarles el completo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Eso contradice la doctrina de los que predican que desde que creíste recibiste. ¿Por qué no habían recibido? Lo están viendo en la palabra, ¿verdad? Amén. Recuerden, hermanos y hermanas, que Pablo también tuvo que ir a Éfeso para completar el mensaje que predicaban Apolo, Aquila y Priscila en Éfeso, ¿se acuerdan? En el capítulo 19 de los Hechos, abran la Biblia. ¿Qué pasó? 19. Yo quiero terminar rapidito y voy a terminar ahorita, pero acompáñenme ya en estas últimas. Voy a leer desde arriba, me acompañan. Desde el 18:24, Apolo predica en Éfeso. Pongan cuidado. El mensaje de Apolo todavía estaba más fallo porque Apolo no había, ni siquiera sabía del bautismo en el nombre de Jesucristo. Apolo era bautista. Él conocía el bautismo de Juan y eso era lo que estaba predicando. Porque siquiera Felipe tenía la doctrina del nombre. Apolo tenía la doctrina de San Juan, de Juan el Bautista. Y estaba predicando. Ya lo encontraron, yo lo voy a leer. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, tremendo, poderoso en las escrituras. Mira, era un hombre, vea, que tenía un sermón elocuente. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía, digan, era bautista. Amén. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. O sea que Priscila y Aquila ya conocían más la doctrina. Amén. Y queriendo él pasar para Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús, digan, amén. De manera que él estaba predicando en Éfeso con la doctrina de Juan. Todos los hermanos que se ganó Apolo en Éfeso eran bautistas. 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, porque Apolo predicó y se fue para Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Ya Apolo había salido. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Ah? Dijo Pablo, Juan bautizó. A ver, entonces dijo,
¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, porque ese fue el bautismo que les predicó Apolo. Y Apolo era bautista y los hermanos bautistas. En el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Oyeron, hermano? ¿Cómo es el mensaje? Es el mensaje de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es... Hola, pero acompáñenme, digan. Amén. Amén. Diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que había de venir. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. Amén. ¿Y qué más? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y no dice en el 8:8 también, así que había gran gozo en aquel lugar. Y el 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Allá en Éfeso también vino y le puso las manos y recibieron el Espíritu Santo. O sea, les completó el mensaje. Por eso en esta mañana yo estoy predicando el mensaje del Evangelio y creo firmemente que estoy predicándoles el Evangelio completo. Aunque no sea elocuente como Apolo, aunque no sea profundo como Pablo, aunque no tenga esos rangos, pero mi intención y el propósito, estoy aquí en el nombre de Dios, del Señor y autorizado por Él para predicar no un evangelio fallo, un evangelio completo que tenga los nutrientes necesarios para que la iglesia crezca sana y vigorosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el evangelio completo. Ese es el evangelio completo, el evangelio verdadero. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No para predicar un evangelio por pedacitos. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Estoy pensando en el mensaje de Pedro. El primer sermón el día de Pentecostés. Pedro, el día de Pentecostés también predicó el evangelio completo. ¿Cómo fue? La Biblia dice que él les dijo, arrepentíos y bautícese. Digan conmigo, díganlo. Arrepentíos. Comencemos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y pónganse en pie. Y dígalo. Y hoy es el día. Recibiréis el Espíritu Santo.